Sí, sí. Bueno, a continuación pasará a exponer su ponencia Carlos Javier Ural, que es una persona en la que concurren unas cualidades extraordinarias, porque une a su afán de conocimiento científico y a su magnífica formación. De hecho, es doctor en Derecho Ambiental, pero además en una tesis recientísimamente leída sobre custodia del territorio. Por lo tanto, nos hemos traído al primer espada que podíamos encontrar en España. Yo creo que por encima de su maestro, el profesor Enrique Alonso, consejero permanente del Consejo, y al que todos asociamos. Pero es que además une a esa condición de científica el que preside la Asociación de Custodia del Territorio de la Sierra de Cádiz, es decir, que practica la custodia del territorio uniendo las dos vertientes, la teórica y la práctica. Y eso es lo que nos va a contar ahora, pero partiendo de los orígenes norteamericanos, los orígenes de esta figura, y cómo se concibió allí y cómo la hemos trasladado a nuestro ámbito, que desde luego es muy difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan, por esta presentación. Y bueno, pues es un lujo poder estar aquí con todos vosotros, con tantos amigos. Y bueno, por supuesto agradecer a la Facultad de Derecho, a todos los que han participado en estas jornadas, a Juan y felicitar a los anteriores ponentes, tanto a Blanca como a Juan, que han ofrecido unas presentaciones también pues muy claras, muy puesta en escena de todas las herramientas que hay un poco, ¿no? La verdad que lo han hecho de manera muy precisa y muy bien. Y bueno, como decía, es un placer estar aquí en Murcia, donde tantos amigos están viendo a Servando a Pablo Abad, que hace tanto tiempo que no la veía, a Francisco, a Sao, a tanta gente por aquí, ¿no? O sea, que es un placer. El placer es para mí. Y bueno, en la charla que os voy a dar, la verdad que estos últimos días que estaba ahí, hablaba con Juan, no sabía si hacerla, claro, los participantes iban a ser gente del mundo del derecho, a lo mejor no sabía si estaban muy familiarizados con las políticas de conservación, gente también técnica, con lo cual no sabía si tirarme por un sentido hacerla demasiado técnica, ya partiendo de entrada, dando por supuesto muchas cosas, o meterme ya, hacerlo un poco más, ¿no? Cogiendo un poco más perspectiva de cómo han ido evolucionando las políticas de conservación y demás. Y bueno, he tratado de hacer una mezcla de las dos, pero sabéis lo que sale. Y bueno, básicamente lo que os voy a contar es, como ya habéis visto a los anteriores ponentes, trasladamos al Estado español siempre lo que se ha hecho en el modelo estadounidense, ¿no? Y voy a tratar de, lógicamente, explicar cuál es el marco jurídico actual de la custodia del territorio, pero me retrocederé al origen, ¿no? Como ha dicho Juan, de donde nacen las políticas de conservación, no solo la custodia del territorio, sino la política propia de parques nacionales, los santuarios nacionales marinos, muchas otras políticas, la política de especies, la política de protección del paisaje, la política incluso del desarrollo sostenible del medio rural, todo nace en el continente americano, en los Estados Unidos, y tratamos de trasladar, y claro, es importante no menospreciar aquellas cuestiones más de calado sociológico, histórico, jurídico y ecológico, también que nos diferencian y que lógicamente tenemos que tenerlas en cuenta para conocer lo que subyace la lógica interna, de fondo, de lo que hay, y claro, como queremos trasladar ahora una política estadounidense aquí, pero con un lugar donde ecológicamente, jurídicamente, sociológicamente, históricamente es totalmente diferente. Eso es importante no pasarlo por alto, y en eso voy a tratar de dar un poco mi charla. Básicamente, bueno, hay cosas que pasaré muy rápido, que lógicamente no hay que pararse a explicar, porque estamos inmersos en la sexta extinción masiva, ¿no? por culpa de nuestra manera de entender el desarrollo claramente sostenible, ¿no? Diariamente desaparecen alrededor de 50 especies diferentes de animales, de especies, de flora, de vida, que cada vez vamos avanzando más hacia esa pérdida continua de biodiversidad que transformará al mundo sin un lugar cada vez más inhabitable. ¿Cómo han sido los primeros acercamientos en la conservación de la biodiversidad? Pues como decía, ¿no? Si tienen la idea de que nace en los Estados Unidos, la
idea de los parques nacionales se convirtió en un símbolo de la identidad nacional, ¿no? El país, después de las dos guerras civiles, la secesión en 1851, 61, 66, se queda totalmente desestructurado desde el punto de vista emocional, territorial, político, y fue precisamente a medida de que la colonización avanzaba de este a oeste del país, iban descubriendo lugares paisajísticamente espectaculares, las diferentes bioregiones que tienen los Estados Unidos, pues empezaron a tener unas connotaciones de lugares casi sagrados, de lugares de peregrinaje, y fue ese acercamiento a la naturaleza estadounidense y a su figura, la primera figura de conservación mediante una ley ad hoc, la de parques nacionales, la que permitió unificar desde esos puntos de vista el país, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista sobre todo emocional, y como decía, se convierten en lugares de auténtico peregrinaje para la mayor parte de los estadounidenses. También se ensalza el arquetipo del ciudadano americano que se encuentra, vamos, sobre todo a medida que se iban descubriendo las montañas rocosas, ¿no? Que realmente hasta 1850, se decía, ¿no? John Walker, algunos de los primeros expedicionarios, fueron en esas fechas cuando los primeros ojos no indios descubrieron esos paisajes del oeste del país. Se engrandece la figura de Mountain Man, ¿no? El hombre curtido por la dureza de la montaña, de lo rudo del paisaje, y se ensalza, ¿no? a figuras. También tiene mucho que ver, lógicamente, los americanos han hecho cosas muy loables, donde las hemos copiado todos, pero también han hecho auténticos desmanes, ¿no? Precisamente una cosa por la otra, estas contradicciones que tiene la vida. Y provocaron en esa colonización de este a oeste del país la desaparición de muchísimas especies y la casi extinción de otras. Conocido es el tan manido caso de la paloma migratoria americana, ¿no? No sé si conocéis la historia de esta especie que aparece aquí a vuestra izquierda. Se lleva a considerar como el ave más abundante del planeta, una ave gregaria en grupos de millones de ejemplares. Sus bandos llegaban a los bosques centrales de las grandes planicies estadounidenses en millones. Hay descripciones de John J. Audubon, uno de los prestigiosos ornitólogos estadounidenses, de que cuando los bandos de estas aves llegaban a los bosques tapaban el sol durante semanas. Cuando se posaban eran bosques y bosques los que sucumbían, porque del peso que tenían sobre las ramas se caían y dejaban los bosques totalmente helados. Su caza llegó a estar profesionalizada y bueno, lo que parecía que jamás iba a pasar, que era que una ave tan abundante desapareciera de la faz del planeta, pues sucedió. Desapareció esta especie por culpa directamente de la actividad, sobre todo por dos hechos: por la invención del ferrocarril y del telégrafo. Con el ferrocarril se podían desplazar esos cazadores profesionales de un lugar a otro del país, persiguiendo esos bandos, y con el telégrafo se comunicaban y se decían, pues mira, por aquí, por allá. Y así acabó en la última, en 1913, creo que fue en el zoológico de Cincinnati, Marta, la última paloma migratoria americana. Casi lo mismo sucede, sucedió lo mismo con el arca gigante y casi lo mismo con el bisonte de las praderas, que finalmente se pudo conservar. Todos estos hechos tuvieron una gran repercusión mediática en la sociedad estadounidense recién formada, ¿no? Y tuvo mucho calado en el trasfondo y en lo que luego sucedió. Pero tampoco se puede menospreciar y tampoco se puede entender la realidad de cómo siente el americano el acercamiento hacia la naturaleza sin entender la corriente del pensamiento filosófico del trascendentalismo romántico, encabezado por autores como Emerson o Henry David Thoreau. ¿Recordáis la película esa del Club de los Poetas Muertos? Algunas de las frases que salen: me fui a los bosques porque quería vivir sin prisa, quería vivir intensamente y sorber todo su jugo a la vida para no llegar a la muerte dándome cuenta de que no había vivido. O frases como: no se puede ser realmente humano en el sentido pleno de la palabra si no se está en contacto cotidiano con la naturaleza, con lo silvestre. Solo mediante el entendimiento de todas estas cuestiones podemos entender realmente lo que subyace de fondo. Y así, pues, bueno, hay muchísimo. Los primeros viajes que hice allá a Estados Unidos, te das un paseo por cualquier ciudad, donde se encuentran los parques más al norte, al noroeste del país, Wyoming, o te encuentras cualquier persona en medio rural y te sabe explicar directamente dónde se encuentran los nidos de águila calva, te saca su guía outdoor, te explica y te da detalles y te lleva y lo vive, ¿no? Con
sensibilización de amor a la naturaleza pues muy grande. Aquí te sales por cualquier campo rural por ahí y como digo, cuidado te da un garrotazo. Pero hay de todo, hay gente muy valiosa. Y así fue cuando en el año 1872 se crea, mediante una ley ad hoc, la primera figura de conservación con la figura del Parque Nacional de Yellowstone, que años antes se intentó en Yosemite, pero finalmente por unos problemas legales no se sucedió hasta el año 1872. Con una filosofía de gestión muy particular, que tampoco vamos a entrar ahora en detalle, y bueno, a partir de esos momentos, cuando se empieza a generar el sistema de parques nacionales, el sistema posteriormente de protección de especies amenazadas, con la tan conocida, muy conocida en los Estados Unidos por ser una de las principales leyes, y además la primera que previó la posible participación de la sociedad civil en las decisiones a la hora de incluir una especie en el catálogo de especies amenazadas, es la ley de especies A. Y bueno, precisamente es la que regula, una de las que regula los bancos de hábitat que nos acaba de comentar Juan. Tampoco voy a entrar mucho más en estos detalles, pero sí que es importante que estas figuras se fueron expandiendo a lo largo y ancho del planeta. Como decimos, todo. Al final vamos a ver lo que hacen los americanos para trasladarlo al resto del país. Y así eso sucede también en España. En España, los primeros parques nacionales se empiezan a desarrollar en las primeras décadas del siglo pasado y en la actualidad tenemos hasta un total de 32 figuras de conservación que logran total más de 1.000 espacios naturales protegidos, con casi el 9,10% de la península ibérica. Estos son datos de Europa, España. Y también el denominador común de todo lo que lleva consigo la conservación es el conflicto, ¿no? La mayor parte de todas estas figuras de las herramientas de gestión y planificación, conocidas por, según datos también de Europa y España, tardan una media que eran de 8 o 9 años en desarrollarse y luego todos sabemos las complejidades que tienen en cuanto a las limitaciones a la gestión y al uso y disfrute por parte de la propiedad privada, con lo cual no conozco una historia de conservación que no haya manejada con una historia de conflictiva, ¿no? Y precisamente por eso, porque la administración establece unas herramientas de gestión bastante unilaterales, lo cual genera, lógicamente, la enemistad por parte de la propiedad privada. También lo comentaba antes en su intervención, la importancia de la propiedad privada, más del 75% del territorio nacional es de propiedad privada, con lo cual es necesario superar estas medidas de gestión y planificación del territorio con otras medidas que sean un poco más basadas en el consenso, en la planificación consensuada a través de distintos incentivos o reconocimientos sociales, etc. También no podemos olvidar, bueno, en el caso español, la Red Natura 2000, ¿no? De vital importancia para el desarrollo y donde, como veremos, la custodia del territorio tiene un papel fundamental, con los propios articulados tanto de la directiva de hábitat, sobre todo la de hábitat del artículo 6, establece que las medidas de gestión, de los planes de gestión que se están desarrollando ahora mismo casi en todas las comunidades españolas, se desarrollan mediante acuerdos contractuales, que no son otra cosa que acuerdos de custodia del territorio. Y bueno, llegados a este punto, con todas las figuras tradicionales de conservación del derecho público, parques nacionales, parques naturales, lo que nos permite la ley de conservación amenazadas, etcétera, pues seguimos viendo que no llegamos al tope a tratar de detener la pérdida de diversidad biológica. Y son continuos los dictámenes, las recomendaciones de organismos internacionales que nos insisten en la necesidad de implicar a todos aquellos usuarios del territorio, es decir, propietarios de terrenos, cazadores, usuarios, etcétera, todos aquellos que tengan que ver con la naturaleza para implicarles en la conservación y establecer medidas de gestión consensuadas entre todos. El propio convenio de diversidad biológica, sin mencionar a la custodia. Tal vez hablan siempre de estas líneas, pero sin mencionar la palabra custodia. La propia recomendación 71 del Consejo de Europa habla sobre las líneas maestras para la protección y gestión de los hábitats mediante estos sistemas que serán los responsables de la conservación, insiste, los propietarios, agricultores, ganaderos, silvicultores, etc. La propia Agencia Europea de Medio Ambiente, el quinto y sexto Programa de Acción de Medio Ambiente, la propia Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, etc. Toda una serie de organismos que nos insisten en la necesidad de superar estas medidas de planificación y complementarlas con otras que tienen que ver más con el consenso y que precisamente, como ahora veremos, vienen de la propia sociedad civil.
Y estamos hablando de la custodia del territorio. La custodia del territorio, básicamente por tener una definición que nos da la Ley 4207 de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, son aquellas estrategias o técnicas jurídicas para implicar a los propietarios y usuarios en la conservación de la biodiversidad. Básicamente se trata de establecer acuerdos basados en la voluntad de las partes, consensuada para implicar a la gente en la conservación, insistiendo en la importancia que tiene la propiedad privada y basada fundamentalmente en la confianza entre las partes. Como os decía, estas estrategias de custodia del territorio nacen de la propia sociedad civil, del tercer sector social. Insisto en esto porque es importante delimitar, ¿no? El primer sector sería la propia administración, el segundo serían los mercados y el tercero es la propia sociedad civil que se organiza y sale a la palestra porque la administración no llega a conservar determinados lugares. Y siempre ha ido y siempre va a ir la sociedad por delante de la administración. Si buscásemos un poco la historia de cada uno de los parques nacionales, los parques naturales que existen en España, encontraríamos que detrás hay un grupo de personas con nombres y apellidos que han salido a reivindicar la conservación de estos lugares. En Doñana nos sucedió con Valverde, en Saguamorte en la Cueva con Elisa Gatar, Archipélago de Cabrera con Fernando Hiraldo, muchas lagunas de las Manchegas con Martínez de la Fuente, etcétera, etcétera. Siempre la sociedad va a ir por delante y a la hora de organizarse, pues lógicamente van a influir mucho aquellas cuestiones de índole sociológica, histórica y jurídica, ¿no? Y se va a expresar mucho más en aquellos países que no han tenido la influencia de un acontecimiento que sin duda alguna ha marcado mucho a este sector, que fue la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa todo se acaba supeditando al interés general, se crean una serie de instituciones por las cuales se refuerzan, lógicamente, por las cuales se canalizan y deben de realizar pues, todas aquellas cuestiones para el bienestar de la sociedad, la conservación entre ellas la conservación de la naturaleza. Y nuestro derecho emana del derecho napoleónico, el derecho francés, y lógicamente está muy impregnado por la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Los países que no han tenido esta influencia, los países anglosajones principalmente, pues lógicamente permite que la autonomía de la voluntad del individuo se manifieste con mucha más fuerza, y un indicador de esto pues lo tenemos en el número de miembros que componen las ONGs, si lo comparamos, por ejemplo, en países de origen anglosajón con las que tenemos en España. Reino Unido, el National Trust o la Royal Society for the Protection of Birds, o en Estados Unidos, el Nature Conservancy o el Private Fund, son entidades que tienen millones de socios, 3 o 4 millones de socios, el National Trust, el RSPB, mientras que en España, dejando al margen un poco Greenpeace, que casi ya un fenómeno social que tiene por los 100.000, nos vamos al campo del día a día, está el Papas con, ¿cuántos creéis? 500.000, 600.000. Ya quisiera a Roberto. Pues 20.000. ADENA, la antigua ADENA, ahora World Fund, también 16.000. La SEO, que es una entidad ejemplar en la conservación de la naturaleza, apenas tiene 10.000 socios. Si nos vamos al ámbito más comarcal, en la asociación que tengo los datos de Sidey, amigos de Sierra Escalona, somos 120. ANSE, allí muy conocida en la costa de aquí murciana, pero son por los 700 o por ahí aproximadamente. Y otras, pues por ahí, ¿no? Y luego con una gran dependencia importante de financiación pública. Con lo cual, esto es importante porque no podemos compararnos con lo que harán los americanos, porque si no nos puede generar una frustración muy grande, pero sí que lógicamente tenemos lo que tenemos y con esto pues llegaremos. Los elementos de la custodia, pues está claro, se trata de conservar las especies amenazadas, el paisaje, las zonas húmedas, gestión de espacios naturales protegidos, zonas agrícolas, etc. El elemento subjetivo, pues se trata de implicar, por lo que decía, propietarios, ONGs, administraciones, confederaciones, etc. Las actividades que generan las entidades de custodia, conseguir acuerdos de custodia con propietarios, seguimiento regular y anual de estos acuerdos, apoyar y asesorar a los propietarios y a los ayuntamientos por la importancia que tienen ecológicamente estos lugares. Eso es importante, ¿no? Gran parte de la península ibérica es un hotspot de biodiversidad, eso es algo que cada vez que puedo lo digo porque todavía no terminamos de creernos que vivimos en un país desde el punto de vista de la naturaleza impresionante, pero
más importante de España, de Europa, y que gran parte de la cuenca mediterránea es un hotspot. Si miramos el mapa de Conservation International, de los lugares más importantes, gran parte de toda la costa mediterránea está emitida. Y por eso es importante la aplicación de estas herramientas. Se trata de conseguir, de explicar a los propietarios la importancia que tienen sus fincas. Nosotros, con el amigo de Sierra Carona, lo hemos hecho llevando a anillar a propietarios, a polluelos de borreal, enseñándole que tienen su finca orquídeas, o realmente les enseñan, les descubres cómo es su finca, ¿no? Porque realmente, si está rodeado siempre de gente que le habla de los conejos, las liebres y las perdices, pues no va a ir más allá, ¿no? Es importante insistir en esa seducción ambiental para tratar de implicarles, de seducirles, de valorar realmente lo que tienen. Estas entidades hacen eso: planificar, restaurar, gestionar lugares, organizar actividades de educación y sensibilización ambiental, organizar actividades de voluntariado ambiental, realizar estudios sobre la importancia de estos lugares, promover actividades económicas sostenibles en los mismos. Y esto sería un poco lo que hacen las entidades de custodia. ¿Cuál es la presencia a nivel mundial de la custodia del territorio? Pues, como decía, nace en los Estados Unidos, pero prácticamente en todos y cada uno de los países de América Latina hay redes de custodia del territorio, hay muchas entidades de custodia del territorio. En África también las hay, sobre todo organizaciones internacionales estadounidenses, para la conservación de lugares también del hotspot, muchos de ellos, a través de la metodología de los canjes de deuda externa, cambio de conservación de naturaleza. En el continente australiano también hay muchas iniciativas de custodia y en prácticamente toda Europa. Lógicamente, adaptándose a las circunstancias, con unos denominadores en común: la propiedad privada, la importancia del sector, la necesidad de hacer un complemento a la acción pública de conservación, pero también adaptándose a las circunstancias ecológicas, jurídicas, sociológicas, económicas de cada lugar. Y como sucede con las figuras públicas de conservación, pues también la custodia del territorio nació en los Estados Unidos por algo. Y algo que define muy bien una frase de Alexis de Tocqueville en su libro Democracia en América, donde decía que sorprendía el carácter asociativo que tienen los estadounidenses, diciendo que los estadounidenses de todas las edades, de todas las condiciones y de todos los temperamentos constantemente forman asociaciones. En donde sea, a la cabeza de algún nuevo proyecto, usted verá en Francia un hombre, usted verá al Estado en Francia o un hombre de alto rango en Inglaterra, pero los Estados Unidos seguramente encontrará una asociación. Y es que el volumen que tiene los Estados Unidos el tercer sector social, pues realmente es descomunal. Es casi más importante que el que realiza la propia administración. Y más en concreto en el que realiza las actividades de conservación de la naturaleza. Muchas de estas entidades nacieron a principios del siglo pasado. La National Wildlife Society, una de las más importantes, el famoso Sierra Club, the Trustees of Conservation, the National Wildlife Federation, la Appalachian Mountain Club, the Friends of Wildlife, son algunas de las más de 1.600 entidades de custodia del territorio que gestionan más de 12 millones de hectáreas en Norteamérica. Y a través de otras figuras como los canjes, como The Nature Conservancy, que quizás sea el popper de la custodia del territorio en los Estados Unidos, tienen delegaciones en todos y cada uno de los estados de Norteamérica con más de 7.000 personas en plantilla fija, pues llegan a gestionar más de 50 millones de hectáreas entre Norteamérica y Latinoamérica. En cuanto a las metodologías, a las estrategias que emplean estas entidades de custodia, pues lógicamente algunas no nos vamos a detener mucho porque sería complicado, pero para que os suenen al menos, serían los conservationism, que no son otra cosa que servidumbre de conservación, pero con un derecho anglosajón muy reciente, no tan rígido y tan tradicional, con lo cual han derivado prácticamente a lo que aquí en España serían los seguros de conservación. La política del Farm Bill, que volvemos un poco más, y la de los marcos de... La de los bancos de hábitats y la importancia de la estrategia del trabajo en red. Como decía, los conservacionismos prácticamente han derivado en lo que aquí, obviamente con muchos más matices y sobre todo con unas declaraciones fiscales importantes y un marco jurídico que permite su desarrollo y su expresión con mucha más contundencia que lo que sucede aquí en España,
los acuerdos de colaboración es la herramienta más utilizada, ¿no? Los conservacionistas. Algunas de las entidades que lo utilizan serían Sempervirens Found u otras muchas para la conservación, sobre todo estableciendo corredores naturales en algunas zonas de la California mediterránea para la conservación de los bosques de secuoyas gigantes, pero prácticamente están utilizadas por casi todas las ONGs estadounidenses. Esta es de muchos consensos. El FARPIL es la Ley Agrícola Estadounidense, que surge después de la Gran Depresión estadounidense, después de finales de los años, mediados de los años 30, y es donde prácticamente Europa ha puesto el punto de mira para también copiar en la medida de lo posible, y como también antes anunciaba la compañera, es donde se van cada vez más desarrollando proyectos donde se incentive el beneficio agroambiental que genere la explotación. Mediante esta normativa del FARPIL, durante sus orígenes se devastaron miles y millones de hectáreas, sobre todo en las grandes planicies, en muchos lugares estadounidenses, pero desde el año 1985 se empiezan a poner en marcha estos proyectos, pero orientados hacia la conservación de la biodiversidad. El presupuesto quinquenal que tiene, porque son proyectos que se aprueban cada 5 años, es de 284.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 son directamente a estos proyectos de conservación, directamente a la conservación de especies amenazadas, de zonas húmedas, etc. Y con la peculiaridad de que la importancia que ahí tiene la custodia del territorio es que en todos, casi un 80% de estos proyectos de conservación a través del FARPIL son las ONGs las que miden con la Administración para la obtención de estas ayudas. Algo parecido sería además lo que ha querido recoger la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a través de la figura de los contratos territoriales de explotación, ¿no? Con esa cada vez más progresiva desvinculación de las ayudas hacia la productividad, donde se han incentivado auténticos desmanes también aquí en España, el cambio de paradigma que viene ya diciendo 20 y tantos años, pero que todas estas políticas tardan en calar, pero al final llegan y están ahí para quedarse, no van a cambiar, es incentivar lo que decía, ¿no? El beneficio agroambiental de la actividad agrícola. Una de las más conocidas entidades de custodia que realiza esta metodología es Trustees of Reservation, creada en el año 1890 y bueno, es bastante conocida en el estado de Massachusetts. Los Habitat Banking, los bancos de hábitats que han desarrollado muy bien Juan Madrigal, un concepto bastante complejo, y me sumo un poco a la opinión antes también manifestada por Blanca. Yo creo que un poco son conceptos muy complejos que lógicamente se trata de generar un valor adicional en cuanto a no pérdida neta de biodiversidad, pero que hay dos cuestiones que yo veo clave en el desarrollo, ¿no? Uno sería realmente el concepto de esos créditos que se generen, ¿no? Y lógicamente o se define mucho más o al final tenemos el riesgo de que caiga en un saco roto donde prácticamente cabe todo y se pueda justificar cualquier actuación sobre el territorio y conseguir algo a cambio. Y luego lo que sería muy importante es conseguir una certificación. En los Estados Unidos casi existe esa certificación no solo para los bancos de hábitat, sino también para lo que es una entidad de custodia del territorio. Hay que marcar ciertos límites en cuanto a la ética, a la moral, y una entidad de custodia del territorio puede hacer acuerdos con el sector privado, porque lógicamente es de donde recibimos una gran fuente de financiación económica, pero todo tiene un límite. No se puede hacer un informe favorable a favor de una construcción de una zona protegida o cosas así, ¿no? En los Estados Unidos existe esa certificación y aquí en España es una de las asignaturas pendientes que tenemos en el Foro Estatal de Custodia del Territorio, que mañana precisamente tenemos una reunión en Madrid. La importancia de las estrategias a través del trabajo en red para, lógicamente, tratar de aglutinar contactos, establecer conocimiento de estas herramientas de conservación. En los Estados Unidos, aunque las iniciativas de custodia empezaron casi a mitad del siglo pasado, fue en el año 1980 cuando se dieron cuenta de que había diversas entidades haciendo lo mismo, y finalmente fue cuando se asociaron y se creó The Land Trust Alliance, que es la
red que trata de aglutinar a todas aquellas iniciativas de custodia del territorio. Además de en los Estados Unidos, como decía, este movimiento se ha expandido a América Latina con otro contexto totalmente diferente, pero que existe y hay redes en todos y cada uno de los países latinoamericanos con proyectos verdaderamente interesantes, ¿no? Como algunas de las más conocidas, Conservation International o Conservation and Trust. En el Reino Unido, también comentaba antes la importancia de entidades como The RSPB o The National Trust, la importancia que tiene el carácter filantrópico de estas actividades, de estas actuaciones, lo que decía antes de la influencia que ha tenido la Revolución Francesa y cómo ha calado sociológicamente en cada uno de nosotros, ¿no? Sin que nos demos cuenta, durante las últimas décadas ha cambiado mucho, pero yo recuerdo como me cuentan gente que lo ha vivido en primera persona, que los movimientos sociales siempre estaban mal vistos, ¿no? Así que, esto es una papá de Estado que se tiene que ocupar de todo esto, incluso lo contaba el otro día también Guillermo Palomero y Roberto Sánchez de la Fundación Sopardo y del FAPAS, que realmente ahí tienen muchos problemas porque la administración les obstaculiza continuamente, porque quien se tiene que ocupar de la conservación es la administración. Pues no, pues también hay una sociedad que se ha quedado sobradamente de manifiesto que el Estado, la administración no puede monopolizar el estado de bienestar, ni con ello la conservación de la naturaleza, entre otras muchas cuestiones, y que lógicamente tiene que haber una actividad social que permita también solucionar problemas de índole social como es la conservación del medio ambiente, y que la administración del derecho público tiene que crear ese marco jurídico para que este movimiento social se exprese y se desarrolle. En Francia existe también el Conservatorio del Litoral, hay muchísimas iniciativas también, sobre todo para la conservación de la costa francesa. Y la situación en España, hubo un primer punto de encuentro creado por todavía entonces no estaba constituida Salsa de Custodia del Territorio en Girona, y que fue el origen de la salsa catalana de custodia del territorio, que ha sido un poco la locomotora sobre el que se han ido sumando otras entidades a su vez asociadas en distintas redes. Así, Avinensa, la Comunidad Valenciana, surge en el año 2004, ITBIT en los Baleares en el 2006, Ínsulas en Andalucía también en el 2006, en Galicia también está creada la Asociación Gallega de Custodia del Territorio, en Madrid, la Transcantábrica y la Castellano-Leonesa. Aquí en Murcia sí que es cierto que ha habido algunos intentos, ha habido reuniones, pero todavía está por definirse. También desde la Cátedra UNESCO del Medio Ambiente del Territorio, en colaboración con el CEMACA, en el año 2004, y también personal de la administración, me acuerdo que tengo reuniones ya hace 10 años, con Paca Baza, Pedro, Cartagena también, para poner en marcha lo que fueron estas primeras jornadas, que fueron realmente en el año 2004, que fueron cuando, por primera vez en España, se reunieron todas las entidades de custodia del territorio y se empezaron a tener conciencia de que había mucha gente haciendo lo mismo. Estas jornadas tuvieron repetición en el año 2006, 2008 y posteriormente en el año 2010, con la financiación de la Fundación Biodiversidad y la colaboración de otras entidades como Fundación Territorio de la Fuente, el FAPAS y también la Cátedra, pues pusimos en marcha en Asturias, y ahora mismo se está desarrollando lo que serían las quintas jornadas. También se han celebrado autonómicas en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Murciana y en otras comunidades también del territorio nacional. Tuvo bastante importancia la segunda jornada, sobre todo, que permitió pues, la participación de muchas iniciativas internacionales que nos permitieron aprender de todas estas estrategias, y además porque fue un momento clave en el que también nos ayudó mucho Pacabalaza, la verdad, porque conseguimos traer a la clausura de las mismas a la entonces ministra Cristina Narbona, y un todavía incipiente, constituido de manera no oficial, Foro Estatal de Custodia pudo participar en el desarrollo de la Ley 4207, donde por primera vez se consigue incluir en una ley estatal el concepto de custodia del territorio y otros muchos artículos que luego comentaré. También en esta jornada surgió la idea de que la creación de la plataforma para la custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, aquí Víctor, y que realmente ha sido una de las patas más importantes que ha tenido la
el movimiento de la custodia del territorio en España, ¿no? Todas las ayudas y los proyectos de la propia Fundación Biodiversidad. Posteriormente, en el año 2011, se constituye el Foro Estatal de Custodia del Territorio. Y bueno, esto es un poco lo que se ha venido haciendo en España. Y en cuanto a la evolución del número de hectáreas, aunque luego esto lo voy a pasar muy por encima, porque también nos contará luego Víctor en el inventario que ha hecho de manera más oficial la propia Fundación Biodiversidad. Sí que hay un repunte a partir del año 2002 aproximadamente, sobre todo por el desarrollo de muchos proyectos online. En cuanto a las distintas herramientas jurídicas que se han desarrollado, hay muchas, como serían la compraventa, porque claro, la compraventa, una ONG que compra directamente el territorio para destinarlo a conservación, pero es una herramienta costosa, difícil y lógicamente no se ha empleado mucho, es un porcentaje muy pequeño. El arrendamiento también se ha empleado, pero también es muy pequeño, y sobre todo lo que vemos, lo más importante son los acuerdos de colaboración. Sobre todo se han destinado para la conservación de especies amenazadas y también la administración, conocedora de estas metodologías, de estas herramientas, la ha empleado sobre todo para la conservación de especies amenazadas, emblemáticas, sobre todo en Andalucía, para la conservación del lince, del águila imperial, etc. Con lo cual tenemos que las herramientas utilizadas por el derecho privado son la compraventa, también donación, hay algunos casos, herencias, permutas o los convenios de gestión que, como decía, son muy importantes para el desarrollo de la red natural también. Por comentaros algunas de las experiencias, aunque estos primeros encuentros se celebraron en la década pasada, sí que es cierto que hay algunas experiencias que nos retratarán mucho más en el tiempo, como fue la de José Antonio Valverde en el año 1970 con la conservación de Doñana. Como sabéis, existía la ley Cambó que incentivaba la desecación de humedales, y en ese escenario participó la figuras como Valverde o Federico Díaz de la Fuente, precisamente para cambiar ese paradigma y cambiarlo totalmente. Antes se incentivaba la desecación de humedales, se incentivaba la eliminación de todas las alimañas existentes en España, y hoy el paradigma es totalmente lo contrario. Se incentiva la conservación de estas especies, se incentiva la conservación de humedales y obviamente se trata de reconocer esa labor que se hace. Adenex en Extremadura en el año 78 también fue otra de las pioneras. La SEO, que es una entidad ejemplar, con muchos proyectos de conservación, el Palacio de Compludo, en el Carnero de Belchite, para la conservación de Lubada Canaria, o el programa Avanzando el Vuelo, para la conservación del águila imperial. En la Cornisa Cantábrica, entidades como Fundación Oso Pardo, el FAPAS. Lógicamente, cada una tendrá una metodología y no podemos hacer, no lo mismo hacer custodia para la conservación del oso pardo en la Cornisa Cantábrica, que del lince Sierra Morena, que de los paisajes semiáridos del sudeste peninsular. La importancia que tiene, pues, por ejemplo, para la conservación del lince, a pesar de que gran parte de la población del lince residía en el Parque Nacional de Doñana y en el Natural de Andújar, pues las herramientas de gestión tradicionales, o los POR, etcétera, no eran suficientes. Y se tuvo que crear un proyecto ad hoc online con ayuda de otras entidades de custodia, y ahora mismo hay más de medio millón de hectáreas conveniadas con acuerdos de custodia directamente con los propietarios, hasta tal punto que ellos mismos se han constituido como propia asociación, como propia fundación, y lógicamente vemos la importancia de estos cambios de paradigma de ver y de interpretar la conservación. Un modelo de contrato. Un modelo de colaboración, pues se reúnen las partes, en las cuales se hace un pequeño exponente de que un fulanito de tal es propietario de una finca con unos valores importantísimos para la conservación del lince ibérico, de cualquier otra especie, y en masa la empresa de gestión ambiental, o en su caso la ONG o quien sea, pues está interesada en la conservación de los mismos. Se establecen las estipulaciones que lógicamente están consensuadas entre las partes, con un beneficio por parte de los propietarios. No se trata de que todas las partes obtengan beneficios en la conservación. Y en cuanto a las medidas a realizar por la entidad de custodia o por la administración en su finca. Lógicamente todas estas estipulaciones son pactadas, incluso muchas entidades han hecho en origen acuerdos verbales. Otra iniciativa muy interesante son las que suceden en las Islas Baleares con el GOB, el Grupo de Meteorología Balear, o la Fundación para la Conservación del Buitre Negro. También, estas son algunas iniciativas para la conservación de especies amenazadas, pero también existe la custodia marina, que se trata de muy compleja, porque hay que
poner de acuerdo a distintos usuarios que se encuentran en el litoral y dentro del mar, por la importancia que tienen las zonas costeras, ¿no? No solo hay que incorporar ayuntamientos, hay que incorporar a los responsables del mar interior, a los responsables del mar exterior, a costas, hay muchos actores y hay muchas iniciativas importantes. Y la importancia, ¿no?, que tiene posiblemente para la gestión de algunos de los orígenes marinos en Murcia, tenemos uno de los más importantes, y sobre todo para algunas de las especies de delfín. El delfín, el Tursus truncatus, que tenemos aquí, de los más costeros que existen y cuya conservación es fundamental, ¿no?, para la conservación de estos paisajes marítimos terrestres. También hay custodia urbana, ha proliferado durante los últimos años la conservación de los huertos urbanos. También hay custodia agraria, la conservación de paisajes que crean esa multifuncionalidad agrícola. Voy a pasar rápido, que me está enseñando que de acabar. ¿Y cuál ha sido la financiación de estos proyectos de conservación? Pues sobre todo ha tenido, y eso es uno de los problemas, ¿no?, en Estados Unidos, pues ha tenido una financiación sobre todo por los socios, por el marco jurídico y por proyectos concretos como es el que hemos comentado de la ley agrícola. En España socios tienen pocos y gracias, hay que verlo muy positivo, a las ayudas de la Fundación Territorio y Paisaje y las ayudas de la Fundación Biodiversidad, lo que también lógicamente ha generado un poco de dependencia que hay que superar y que yo creo que bueno, la Fundación Territorio y Paisaje ya casi que no ha desaparecido del todo, pero bastante. Y bueno, la Fundación Biodiversidad, pues la verdad que está haciendo un trabajo bastante, lo comentamos el otro día, y no lo voy a decir porque estoy estar aquí, pero la verdad que es un trabajo bastante importante el que están haciendo. También van a ser cada vez más importantes las ayudas de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con el nuevo paradigma de la conservación, por la multifuncionalidad que genera la agricultura. El artículo 11 establece la importancia de los convenios de colaboración, que dice: la concertación de la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las comunidades autónomas en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible se llevará a cabo mediante los correspondientes convenios de colaboración, que no son otra cosa que acuerdos de custodia. En este artículo tienen cabida perfectamente los acuerdos de custodia entre propietarios y entidades de custodia. También existe la custodia fluvial. Aquí está Paco Marza, que es uno de los líderes del proyecto voluntariado en ríos, del River Link, un proyecto de restaurar la cuenca del Segura. Realmente también se trata de conservar todos aquellos lugares, también zonas de dominio público, como las ramblas, canales, balsas, lagos, tratar de conservarlos y custodiarlos involucrando a todos los actores que participan en la misma. Ya hay muchas iniciativas, ya hay un acuerdo firmado con la Confederación Hidrográfica, con la del Duero, y ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Segura también está bastante interesada. Otros patrimonios, se trata de custodiar otros lugares de interés patrimonial, también importantes, y del paisaje, con la declaración del convenio de Florencia, el convenio del paisaje, con lo que hay un cambio de paradigma también, y que cada vez más está ese marco jurídico por desarrollarse para la importancia que tiene, lógicamente, el paisaje en muchos lugares que no se pueden conservar porque no tienen determinados atractivos, ni de hábitats, ni de especies, pero que lógicamente tienen un valor emocional, que es por donde va el convenio de Florencia. La financiación, como decía, a base de proyectos online, a base de los planes de actuación de especies amenazadas, de fundaciones privadas, cada vez menos, y la Fundación Biodiversidad. Y el marco jurídico que tenemos ahora mismo en España, en la Ley 4207, el artículo 3.9 establece la definición de custodia del territorio como el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas que implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales. Trata de ir más allá del sector social, ¿no? Trata de involucra también la gestión responsable de los propietarios y los acuerdos en fincas de titularidad pública. El artículo 327 establece el concepto define la entidad de custodia del territorio como aquella organización pública o privada sin ánimo de lucro que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. El 4.2 también establece la importancia que tienen estos acuerdos voluntarios para la gestión de espacios naturales protegidos y de especies amenazadas. El artículo 5, la importancia que tendrán en la incentivación de las iniciativas privadas, ¿no?, sobre todo para la conservación de especies amenazadas. El artículo 72 habla específicamente de la promoción de la custodia del territorio. Habla de que las administraciones públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos
entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objeto principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Sobre todo incide ahí en la importancia cuando la administración es propietaria de fincas. Y el apartado 2, cuando la Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrán llevar a cabo el desarrollo de estos acuerdos, ¿no? Incide, lógicamente, en aquellos propietarios que hacen un mayor sacrificio, por así decirlo, también en que tendrán un carácter prioritario a la hora de la obtención de ayudas o de subvenciones. Y el artículo 73 establece también los incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de espacios protegidos y los acuerdos de custodia del territorio, el tema de las externalidades, ¿no? De beneficio que genera la conservación de la biodiversidad y que se trata de un poco meterlo en el mecanismo de mercado para su desarrollo. Y el artículo 74, la creación de un fondo para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, cuyo apartado M es específico para la creación de acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio. Ya para acabar, pues hemos visto, este es el actual marco jurídico que tenemos en España, por el cual las comunidades autónomas tienen que desarrollar, tienen que caminar, tienen que desarrollarlo y, lógicamente, permitir que se exprese. Pero se deberían de poner en el punto de mira, poner acento también la importancia de modificar otras leyes para que este movimiento se pudiera expresar. Las leyes de pasaje, la fiscalidad ambiental, la ley de fundaciones y mecenazgo y otras muchas que nos equiparen a otros países donde realmente vemos que sí que funcionan estas iniciativas. La importancia también de potenciar el foro estatal de custodia y las redes autonómicas, no de que crear tejido. No nos podemos olvidar, insisto en la idea de que la custodia sobre todo es expresión de la sociedad civil. Tenemos que fortalecer estas entidades de custodia desde abajo hacia arriba y crear ese marco, ¿no?, para que se pueda expresar. La importancia de la certificación ética, lógicamente somos un movimiento social muy reciente y que relativamente reciente y que debemos de hacer todo lo posible para que seamos bien vistos por el resto de la sociedad, ¿no?, y que no se pongan en entredicho determinadas actuaciones por parte de determinadas entidades de custodia. Y por mi parte, pues nada, muchas gracias, agradecemos la invitación. No sé si se prevé alguna pregunta, lo hacemos luego.